Hola, soy Sergio Saavedra Belmonte y a nombre del Campamento Educativo Sendalta quiero darte la bienvenida a nuestro curso sobre el método COIA. Estamos ya en el tema número 3 y, como es de costumbre, vamos a avanzarlo a través de una presentación PowerPoint a la cual te pido me acompañes. Acá estamos. Este tema lleva por título 7 tipos de textos en la Biblia. Un tema a mí me gusta mucho, soy un adicto a la lectura de la Biblia y este, esta identificación de los diferentes tipos de textos es muy importante para poder comprender bien el mensaje que nos transmite este fantástico libro, ¿no? La Biblia no solo es la palabra de Dios, en su forma es una verdadera biblioteca. Tiene 66 libros. Estos son los libros del canon eh, evangélico y tiene escritos por más de 40 autores humanos. Vean la variedad de autores de la Biblia. Hay reyes, hay estadistas, hay militares, hay sacerdotes, hay profetas, hay maestros, hay médicos, hay pastores, hay pescadores, etcétera, etcétera. Se ha escrito en 3 continentes diferentes: en el Asia, en el África, en el norte del África y también en Europa, ¿no? Se ha escrito desde cárceles por ejemplo, en Roma, ¿no? Y ha sido escrita a lo largo de 1600 años por lo menos, desde 1500 antes de Jesucristo hasta el 100 después de Jesucristo. O sea, imagínense la riqueza de este libro, que es inigualable. No hay un libro semejante en toda la historia de la humanidad. La Biblia es única y contiene, por esta gran variedad, más de 7 tipos de textos. Entre ellos están textos de tipo narrativo, textos de tipo poético, textos de tipo doctrinal, de tipo sapiencial, de tipo parábola, de tipo profético y de tipo apocalíptico. Hay más de estos, pero estos son los principales y los vamos a reconocer, los vamos a identificar a través de ejemplos y vamos a pasar a describir también qué es lo esencial de cada uno de estos tipos. Sin embargo, vale la pena, a pesar de esta tremenda diversidad, tener en claro que hay un solo gran tema en la Biblia, de principio a fin. Y este tema es Jesucristo, es una persona. Jesucristo, el Mesías, el enviado de Dios a salvar y a gobernar la humanidad. Y el tema de Jesucristo, si bien no con su nombre, pero con su eh, rol salvador y gobernante, está presente desde el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, hasta el Apocalipsis, pasando por todos los libros proféticos, todos los libros históricos, todos los libros sapienciales, todas las epístolas, los evangelios, por supuesto, hablan o se escribe acerca de él, y el Apocalipsis. Entonces, hay que tener presente este tema de unidad en toda esa gran diversidad. Vamos a los ejemplos de los tipos de texto. Tipo de texto narrativo. Marcos 1:6 dice: Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y comía langostas y miel silvestre. Estamos leyendo el Evangelio
según San Marcos, el capítulo 1, el versículo 6, y ahí va el 7, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este es un texto de tipo narrativo. ¿Cuáles son sus características? En primer lugar, se narran hechos históricos. No son cuentos, no son inventos, son hechos que sucedieron. Por lo tanto, lo más importante en un texto narrativo es la secuencia de los hechos. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? Hay que entenderlo bien en esa secuencia. Por lo tanto, todos los datos de tiempo y lugar que aporta el mismo texto son claves, tenemos que identificarlos. Y de ser posible, al leer es necesario ubicar los hechos en una línea del tiempo, es bueno tener ese recurso auxiliar, una línea del tiempo, y los lugares identificarlos o ubicarlos con mapas. El uso de mapas es entonces necesario para este tipo de texto. Los datos de nombres también son importantes porque estamos hablando de historia y hay que identificar personajes, ¿no? Y de ser posible hay que caracterizarlos, es decir, son personajes buenos, malos, son personajes precipitados, son personajes más bien calmados, en fin, hay que caracterizar a los personajes. Es necesario complementar el contexto con datos extrabíblicos. Como es historia, entonces la historia convencional tendría que tener evidencia de estos hechos que se narran en la Biblia. Por lo tanto, es bueno tener para estos diccionarios bíblicos, etcétera, eh, que nos ayudan en complementar esta información. No se debe dudar de la veracidad de la narración a menos que la propia Biblia lo indique. Esta es una tendencia actual de asumir que todas las narraciones bíblicas son mitologías o son inventos o son puros cuentitos con lecciones morales. No es así. Pero la Biblia se encarga de advertirnos cuando una narración no es histórica. Por ejemplo, las parábolas. Muchas parábolas parecen narraciones históricas. El caso, por ejemplo, eh, del sembrador que salió a sembrar, o ilustraciones como la del rico y Lázaro, o por ejemplo, la ilustración del joven rico, etcétera, que son narrativas, pero salidas de la imaginación del profesor, en este caso de Jesús, ¿no? El ejemplo de texto de tipo poético. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. En el original hebreo, aquí hay cadencia, aquí hay rima, aquí hay ritmo, en fin. Esto ha sido escrito originalmente en hebreo. En español mantiene algo de esas características. Por ejemplo, podemos ver que el tema de la ley de Jehová se va repitiendo con sinónimos, ¿no? Los mandamientos, el precepto, el testimonio, los juicios, etcétera, son sinónimos de un solo concepto, que es la palabra de Dios. Y en cada uno de los casos da un beneficio, ¿no? Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegre el corazón. Hay una estructura poética evidente en los salmos.
Entonces, una de sus características principales es su estructura literaria evidente. La narrativa no cuida tanto la estructura literaria como los textos de tipo poético. Entonces hay estrofas, hay repeticiones, hay palabras sinónimas, hay antónimas, etcétera, etcétera. Lo más importante es que la composición gira en torno a algún tema principal, es decir, el autor del texto poético quiere resaltar un tema principal, como lo hemos visto en el ejemplo que acaba de suceder. El tema principal es la palabra de Dios, los efectos positivos de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, si hay datos de fechas, lugares, nombres, son secundarios en el caso del texto poético. En muchos casos pueden ser solo un recurso literario para relacionar hazañas o acontecimientos memorables que ya sucedieron al tema principal, ¿no? Entonces, aquí sí nos podemos dar ciertas libertades para decir esto no ocurrió realmente como dice. Por ejemplo, en el texto hemos visto, deseables son más que la miel. Entonces, sí, no se está comparando de una manera literal, ¿no es cierto?, a la miel con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un valor muchísimo, muchísimo más grande que la miel, pero hay ciertos elementos digamos, de la comparación que nos podrían servir, ¿no? Si nos damos esa licencia de interpretación poética, ¿no? Si hay menciones a la historia, es conveniente conocer cómo ocurrió esa historia buscando en otra parte de la Biblia. Por ejemplo, muchos salmos de David se escribieron en situaciones que él vivía de persecución o dificultad. Y hay menciones, es decir, en algunos salmos hay menciones a lugares, etcétera, o personas, y es bueno conocer a través de la narrativa o de la narrativa, ¿no?, acudiendo a la parte bíblica que describe la situación histórica que vivió David y comparar con lo que escribe. Hay mucha riqueza en este trabajo. Bueno, tenemos los textos de tipo doctrinal. ¿Ya? Vamos a acudir al Nuevo Testamento en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1, dice así: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Ya? Presten atención al tema, el texto de tipo doctrinal es prácticamente instrucciones de cómo vivir, ¿no? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá solo en sí mismo y no en otro motivo de gloriarse, porque cada uno cargará con su propia responsabilidad. Aquí hay una doctrina respecto a cómo ayudar a otros que están pasando pruebas o dificultades, ¿no? Y el énfasis es: no vengas a corregir siendo tú un juez o que creas que eres algo mejor que tu hermano. Entonces hay mucha riqueza en un texto doctrinal. ¿Cuáles son sus características? Normalmente tiene una estructura discursiva y lógica. Por discursiva decimos que es como si alguien estuviera exponiendo un tema, ¿ya? No está contando una historia, no está declarando un poema, está exponiendo un tema que quiere enseñar, ¿ya? Un razonamiento que tiene causas y efectos. Lo más importante es el propósito de la enseñanza en un texto doctrinal.
siempre se está buscando enseñar algo, es decir, cambiar algún comportamiento de la gente mediante el cambio de su forma de pensar. Vamos al un ejemplo del texto de tipo sapiencial. Proverbios 22:1. Los proverbios de Salomón son los mejores ejemplos de textos de tipo sapiencial, aunque también encontramos este tipo de texto en Job y incrustados dentro de otros libros de la Biblia. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama vale más que la plata y el oro. El rico y el pobre tienen en común que a ambos los hizo Jehová. El versículo 3 dice, el prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. El versículo 4, riquezas, honor y vida son el premio de la humildad y del temor de Jehová. El versículo 5, espinos y trampas hay en el camino del perverso, el que a sí mismo se guarda, se alejará de ellos. Y el conocido, versículo 6, instruye al niño en su camino y ni aun de viejo se apartará de él. Noten que no hay una estructura discursiva, o sea, no hay un comienzo y un fin del discurso, más bien son como cápsulas, como cuentas de un collar, cada cual tiene su propia belleza, cada versículo tiene su unidad en sí misma, ¿ya? Son como refranes, etcétera. Entonces, las características del texto sapiencial son estas. Es como una colección de dichos o refranes. No necesariamente tiene una estructura discursiva, aunque puede haberla, ¿no? Como en el caso del libro de Job. Lo más importante es el principio que se busca enseñar. Cada uno de estos versículos tenía un principio en sí mismo. Así que la meditación en cada versículo ya te da una riqueza enorme. Se busca cambiar algún comportamiento mediante el cambio de la forma de pensar, al igual que el texto doctrinal, pero de otra manera aquí. Ejemplo de un texto tipo parábola. Bueno, aquí son muy conocidas las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 13, versículo 3, segunda parte, dice, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y, como no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Bien, esta es una parábola. ¿Cuáles son sus características? Podemos comparar al texto de tipo narrativo. Es una narración, pero esto es un cuento creado específicamente para enseñar una verdad. Es como un cuento sencillo la parábola. Lo más importante es la correspondencia entre los elementos del cuento, es decir, la semilla tiene una correspondencia con la realidad, el sembrador tiene una correspondencia con la realidad. En la explicación de esta parábola, por ejemplo, se sabe que el sembrador es el que comparte la palabra de Dios, que la semilla se corresponde a la palabra de Dios. Entonces, cada elemento de la parábola tiene una correspondencia con la realidad. Y lo que se busca es transmitir una verdad acerca de la vida analizando el cuento. Entonces, aquí sí, la parábola es rica para su análisis porque ha sido diseñada específicamente. Todos sus elementos están medidos, calibrados para transmitir una verdad acerca de la vida. La parábola sin el análisis posterior, entonces, no cumple su propósito educativo. Eso lo podemos entender claramente.
¿verdad? Vamos a ver un ejemplo del texto tipo profético. Vamos a acudir a Miqueas, un profeta llamado profeta menor del siglo octavo antes de Cristo. En el capítulo 2, versículo 1 dice así: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en sus manos el poder. Codician campos y los roban, casas y las toman, oprimen al hombre y a su familia, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo planeo contra esta gente un mal del cual no libraréis el cuello, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Bueno, ¿cuáles son las características del texto de tipo profético? Primero, se señala un comportamiento de la gente, sea bueno o sea malo. En este caso del ejemplo es malo, ¿no? Y luego lo que Dios dice que hará al respecto. Lo más importante es lo bueno o malo del comportamiento, hay que identificar eso. Y las acciones que Dios tomará al respecto pueden ser acciones de juicio, como en el ejemplo de Miqueas, o de salvación. Hay también muchos otros ejemplos en el que Dios anuncia que va a ejecutar una obra salvadora. Dios anuncia por medio de sus profetas lo que va a hacer en respuesta a las acciones humanas, pero siempre apuntando al logro de sus propósitos mayores en la historia. El profeta siempre nos está recordando que si bien nos podemos desviar, si bien podemos estar alejándonos de la voluntad de Dios, Dios va a intervenir para reorientar todo ello y dirigirnos hacia sus propósitos. O sea, la historia no está la historia humana no está como un barco a la deriva, como unas situaciones, digamos, aleatorias que suceden. No, Dios está vigilante sobre la historia humana y va a cumplir sus propósitos en la historia. Eso nos da gran esperanza, ¿no? En los textos proféticos es común la frase: así dice el Señor, así dice Jehová. Así reconocemos rápidamente cuando estamos frente a textos proféticos, porque el profeta lo que hace es traer la palabra de Dios a la circunstancia humana para que el ser humano no esté mirando solo sus ocupaciones diarias, sino tenga perspectiva, levante la vista y diga: ah, parece que me estoy desviando, Dios me está corrigiendo, me está advirtiendo, ¿ya? Muy bien, y entonces llegamos al texto apocalíptico. Vamos a acudir a una hermosa palabra apocalíptica en Daniel capítulo 7, versículo 13. Dice: miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. A mí, Daniel, se me turbó el espíritu hasta lo más hondo de mi ser, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que allí estaban y le pregunté la verdad acerca de todo aquello. Me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. ¿Cuál será esa interpretación? Pues hay que ir al libro de Daniel. ¿Cuáles son las características del texto apocalíptico? Apocalíptico a veces nos suena algo terrible, algo espantoso, ¿no? Pero aquí vemos más bien palabras, sí que turban, porque así dice Daniel, ¿no? Se me turbó el espíritu, pero son palabras de lo que va a ocurrir, de un futuro maravilloso, ¿no? El dominio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Características del texto apocalíptico. Normalmente son visiones celestiales o fuera de este mundo. No se ubican bien dónde ocurren estas visiones, pero no es en nuestra cotidianidad, ¿no? Pero con seres relacionados a este mundo. Ahí vemos, ¿no? Uno como el Hijo del Hombre, dice, ¿no? O sea, hay comparaciones. Uno como un anciano de días, ¿no? Lo más importante es la realidad paralela que describe. Puede ser del futuro o puede ser del presente,
pero el texto apocalíptico nos está trasladando a una realidad paralela en la dimensión espiritual. No está sucediendo aquí en lo que estamos acostumbrados a que sucedan las cosas. El vidente, en este caso, porque son visiones, ¿no? Usa palabras vi, ¿no? La palabra como, para comparar lo que ve, que es celestial, con asuntos ya conocidos. Como el vidente no está pudiendo encontrar exactamente qué es lo que está viendo, siempre dice, vi algo como. Esta es una característica del texto apocalíptico. Y terminada la visión queda encriptada, o sea, es difícil entender qué estuvo queriendo decir, ¿no? O a veces un ser celestial viene y explica, quedando, pero de igual modo un poco confusa todavía. Entonces el texto apocalíptico queda siempre con una nube de misterio, ¿no? Que nos deja meditando, nos deja orando, nos deja, Señor, ¿qué realmente has querido decir? Pero en el fondo hay un mensaje de esperanza, a veces es un mensaje, digamos, terrible, pero con un fin esperanzador. Hay uso intensivo de símbolos, de numerología. Hasta los detalles pequeños podrían tener un significado en los textos apocalípticos. Así que nos podemos imaginar que son los más difíciles de comprender claramente. Sin embargo, están ahí por algo. O sea, Dios nos ha dejado para que los conozcamos, los estudiemos, los investiguemos. Y bueno, de eso trata precisamente este curso del método COIA. Así que ya conocemos 7 tipos de textos, cada uno tiene sus características y cada uno tiene su forma de interpretar, que vamos a ir profundizando en los siguientes temas. Muchas gracias, Dios les bendiga, espero que hayan disfrutado este hermoso tema.